Hola, mi nombre es María José y hoy les voy a presentar la mitosis y la meiosis. Vamos a comenzar con la mitosis. Entonces, esta va a ser mi célula con su membrana celular, este va a ser el núcleo con su información genética aún no condensada adentro y alrededor va a estar los organelos. La mitosis empieza con la interfase, que es primero la fase G1, que es cuando la célula crece físicamente y copia los organelos y los componentes moleculares para la división. La fase S, que es la siguiente, es cuando la célula duplica su ADN para tener dos cromátidas. Dos cromátidas es, esta es una y esta es la otra, así, adentro, y son los cromosomas. Y la fase G es cuando la célula crece aún más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en la preparación para la mitosis, que es cuando condensa el ADN. Ahora vamos a ir a la fase miótica, la cual tiene 6 fases. La primera fase es la profase temprana. Es cuando el material genético se empieza a condensar en cromosomas. El núcleo ya no es visible, porque la envoltura nuclear se empieza a dispersar. Y los centrosomas empiezan a dividir y a mandar microtúbulos que empiezan a formar el uso miótico. En la profase tardía es cuando los centros de los cromosomas, que se llaman cinetocoros, se empiezan a unir y se empiezan los cromosomas a alinear hacia el ecuador. Igualmente, el uso miótico se empieza a abrir para que este quede una punta aquí y una punta acá. Aquí es cuando llegamos a la metafase. Los centrosomas ya se encuentran en lados opuestos. Aquí está un centrosoma y aquí está el otro centrosoma. Bueno, varios centrosomas, ¿no? Y están aquí en el uso miótico y aquí está en una línea en el ecuador los cromosomas. Ahora, en la anafase es cuando se empieza a dividir. Entonces, esta parte empieza a jalar para allá los centrosomas con el uso miótico y aquí están los microtúbulos, empiezan a jalar. Así, la membrana celular. Y los cromosomas se van a separar. Entonces cada uno se va a ir a un polo opuesto de la célula. Y en la telofase los cromosomas se empiezan a descondensar, por lo que se ven más grandes y delgados, y también se empiezan a ensamblar otra vez las envolturas nucleares. Antes de acabar la telofase empieza la citocinesis, que es la división del citoplasma formando a las dos células hijas. Esto es gracias a un anillo contráctil que está hecho de filamentos de actina y miosina que permiten la contracción. Así, esto ayuda a los surcos de las superficies que así hagan una división entre sí, dividiendo la célula entre dos y formando una nueva membrana plasmática. En la primera fase, que es la profase 1, que es la más larga, tiene 5 etapas. Y empecemos con leptuteno, que es cuando las células individuales, que tienen dos cromátidas, se empiezan a condensar, así. Ahora, en el cigoteno es cuando los pares se empiezan a acercar, entonces estos dos pares se empiezan a acercar a estos. Y se da la sinapsis de apareamiento. En el paquiteno es cuando ya se entrecruzan. Entonces este se va a ir con este y van a hacer enlaces covalentes con la cromátida de un homólogo y una cromática no hermana. Entonces verde con naranja y así. En el diploteno, la disolución del complejo sináptico empieza y se pone a manifestar las quinasas y las cromosomas se empiezan a separar. Y aquí en el diacinesis es cuando el núcleo se empieza a descondensar y así quedan tetras, así, estos dos juntos. Ahora, en la metafase 1 es cuando se forma el uso y estos pares se van a empezar a alinear. Al final de la metafase, las cromosomas ya están alineadas en el ecuador del uso. Y luego es muy parecido a la mitosis. La anafase, los centrómeros se dividen y las cromátidas hermanas se separan a los distintos polos y los microtúbulos empiezan a empujar hacia los polos opuestos para dejar nada más dos porciones de la célula.
En la telofase se empieza a formar la membrana nuclear y da comienzo a la citénesis, que es la separación de las dos membranas celulares con la ayuda del anillo contráctil, y así se forman las dos membranas de las dos células hijas. Ahora viene la meiosis 2. En la meiosis 2 pasa exactamente lo mismo, pero ahora con lo que tenemos. Entonces, la profase 1, la membrana nuclear se forma y se forma un nuevo uso. En la metafase 2, la alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial. En la anafase 2, se separan las cromátidas de cada cromosoma. En la telofase 2, se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis, y al final tendremos 4 células haploides que son igualitas a las que comenzamos, nada más que tendremos 23 cromosomas. Además de la diferencia de que la meiosis tiene 2 divisiones y de que su profase 1 es mucho más larga, su mayor diferencia es que en la mitosis empezamos con una célula con 46 cromosomas y terminamos con 2 células con 46 cromosomas, y en la meiosis empezamos con una célula de 46 cromosomas y terminamos con 4 células, pero ahora con 23 cromosomas. Muchas gracias, que tengan bonito día.